Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mentes Cristianas. Bueno, la vez pasada quedamos con un tema muy pendiente para hablar hoy. Hoy vamos a intentar tocar algunas cosas sobre este tema pasado, pero también tenemos un tema nuevo que traemos para ustedes. Y bueno, antes de comenzar, antes de dar inicio a esta conversación, quiero dar la bienvenida a nuestra integrante Marcela, a mi esposa. Ella puede presentarse. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estoy muy contenta de participar hoy en este video, en este episodio, y pues esperamos que todo sea de mucha bendición para ustedes. Amén, gloria a Dios. Bueno, los integrantes del grupo no lo hemos dicho todavía, ¿no? Pero somos varios integrantes. Hoy con nosotros no está el hermano Brian, pero bueno, en los siguientes podcasts usted lo va a poder ver también allí al hermano Brian y también a otro integrante sorpresa que tenemos por allí. Y bueno, el hermano Camilo. Me los bendiga, ya me conocen, ya me han visto, así que estamos aquí el día de hoy para glorificar al Señor. Y sí, tenemos algunos integrantes sorpresa, que espero que en algún momento pasen detrás de cámara y estén aquí con nosotros también compartiendo la palabra de Dios un poco y llevando bendición, amén. Sí, tenemos muchos proyectos y muchas cosas que compartir con ustedes que más adelante les daremos a conocer. Se vienen cositas. Exacto. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que traemos que creo que se ve mucho en esta generación, ¿no? Creo que es un tema muy importante y que poco se habla de ello, que es la distracción. Bueno, creo que el hermano Camilo nos tiene algo que decir sobre... Relacionando un poco, ¿no? Lo del tema anterior, del anterior podcast que, bueno, no sé cuándo lo habremos subido, pero seguramente mucho antes que de la generación, como el cambio de generación, ¿no? Que hablábamos. Y algo que es muy común es todo lo nuevo que está saliendo, todo lo nuevo que se tienen que enfrentar las generaciones de hoy al entregarse al Señor, ¿no? Y que no habían en las generaciones anteriores, como las enfermedades que han salido nuevas, como las cosas que le están pasando a la nueva generación. Y hay una cosa que es muy común y es que aún ha aumentado el número de distracciones. Entonces ahorita es muy común y yo creo que podríamos llamarlo pues una de las enfermedades más grandes es la enfermedad de la distracción en cuanto a entregar tu vida a Cristo, entregar tu vida al Señor. Claro que sí, así es. Creo que es algo que afecta mucho, tanto como cristianos como no cristianos, nos afecta mucho lo que son las distracciones. Y más en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Hoy en día vivimos una sociedad que está totalmente distraída. O sea, creo que todos estamos siendo distraídos del propósito de Dios con nosotros. Amén. Eso es lo que quiere el enemigo. Yo creo que el propósito más grande que ha cumplido el enemigo es distraernos, quitar nuestros ojos y quitar nuestro enfoque del Señor Jesucristo. Por eso yo quiero leerles el día de hoy un versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que eso es muy importante cuando nosotros somos cristianos y tenemos la claridad de lo que estamos haciendo y tenemos los ojos en Jesús y no estamos fijándonos en la persona que hay que nos está enseñando, no estamos fijándonos en qué puede fallar una persona, qué no puede hacer o qué habilidades tiene, y nuestros ojos verdaderamente están puestos en Jesús. Las distracciones para nuestra vida van a ser mucho más difíciles para el enemigo distraernos si nosotros tenemos puestos los ojos en el Rey de Reyes y Señor de los... Nuestro enfoque. Exacto. Nuestro enfoque. Amén. Sí, yo creo que la distracción creo que es algo que nos está afectando mucho, no solamente nos afecta en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida terrenal, ¿no? Creo que
A veces nos ponemos metas, nos trazamos proyectos y a veces comenzamos bien, ¿no? Es como ya estamos cerca de fin de año, ¿no? Sí. Y es como cuando comienza el año. Cuando Sí. comenzamos el año, todos hacemos planes, todos hacemos metas, tal vez si Tenemos estamos... nuestra lista ahí hecha de cuáles son las metas que queremos cumplir en este nuevo año, pero Sí. a veces se queda ahí. Y claro, a veces nos ponemos, por ejemplo, como meta tal vez, bueno, este año me voy a meter al gimnasio, por ejemplo. Exacto. Y bueno, comenzamos, nos inscribimos al gimnasio y vamos bien, vamos los primeros días, el primer día, el segundo día, pasa la semana, pasa el mes y ya después nos distraemos Sí. y nos desviamos del enfoque que teníamos Yo creo antes. que más de distracción también se mezcla con una falta de constancia. Porque la palabra de Dios dice poner el querer como el hacer, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos todo, ¿no? Como decíamos, ponemos una lista a principio de año y queremos sacar la mejor versión de nosotros. Pero ese querer también tenemos que ponerlo en obras. Tenemos que comenzar a hacer las cosas. Si nosotros queremos estar verdaderamente enfocados, tenemos que ser disciplinados y cumplir ese propósito. Por eso pasa mucho, ¿no? Todos tenemos lo típico, la lista, y decimos, bueno, por ejemplo, nosotros vivimos en Alemania y en mi lista está, bueno, voy a aprender mucho más alemán, voy a perfeccionar mi alemán, voy a sacar este título, voy a hacer esto. Y llega al final del año y te das cuenta, miras tu lista y dices como que, bueno, señor, el año que viene. Pero es como cierto modo de falta de constancia y las distracciones que hay en este mundo, ya no solamente en lo espiritual, sino también en nuestra vida secular, nos dejamos distraer por ciertas cosas, por muchas cosas. Y yo creo que, pues, un ejemplo de las distracciones que el día está afectando tanto son las redes sociales. Claro. Pasamos mucho tiempo en ellas, nos distraemos y hay un montón de tipos de redes sociales, TikTok, Instagram, la gente mayor usa Facebook, está YouTube, Netflix, bueno, todo este tipo de cosas que Cada día aparecen más. cada día cosas aparecen más y no vamos a santificarlo todo y decir, bueno, ese es pecado, pero la verdad el enemigo está como cumpliendo su propósito mediante eso, ¿sabes? De distraernos y quitar el enfoque porque muchas veces preferimos y decimos, bueno, podemos ir al gimnasio una horita. Y pensar en ir al gimnasio una hora es como que nos cuesta, pero fácilmente se nos pueden ir 2 horas viendo videos en una red social y no nos damos cuenta que lo podríamos invertir en otras cosas como aprender no solamente la palabra de Dios, sino también algo secular, formarnos mucho mejor. Y todo eso es como una parte de las distracciones que hay el día de hoy. No sé si ustedes tengan otro ejemplo de distracciones que... Claro, por ejemplo, no solamente con las redes sociales, también, por ejemplo, viendo una película. O sea, nos ponemos a ver el Netflix o otra plataforma y una película dura 2 horas. Creo que son 2 horas que pudimos haber utilizado para otra cosa. No digo que sea mal Exacto, ver una no lo película, vamos no lo vamos a satanizar, por así decirlo, no vamos a decir, esto es del demonio, no, sino que en verdad siendo consecuentes, ¿no? Con lo que decimos, pues sí podríamos dedicar ese tiempo para crecer personalmente y para invertirlo en otras cosas mucho mejores. Y si nos podemos ver en la vida de personas famosas, ¿no? Que han logrado cosas en su vida secular, por ejemplo, alguien que personalmente yo he visto mucho, ¿no? Desde pequeño, que me llama mucho la atención, es la vida de un futbolista, ¿no? Voy a hablar aquí sobre él. Tal vez a alguno no le va a gustar, pero por ejemplo me llama mucho la atención Aquí hay preferencias. me llama mucho la atención la vida de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, ese hombre que realmente, si lo comparamos con Messi, Messi es un hombre que tiene talento, ¿no? O sea, nació con ese talento. Pero Cristiano también tiene talento, pero es una persona que se ve muy disciplinada. Lo formó. Formó ese talento. Entonces, claro, él se enfocó en que quería ser el mejor futbolista y si vemos las entrevistas y los documentales sobre él todo el tiempo dice que él es el mejor futbolista del mundo. La confianza que tiene. Y tiene mucha confianza en sí mismo y se enfoca, el hombre se enfocó en su trabajo, en su deporte y hoy podemos ver en día de hoy que es uno de los futbolistas con más goles de toda la historia, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, si una persona secular puede lograr grandes cosas enfocándose
en su Cosas naturales. en cosas terrenales, en cosas pasajeras, ¿cuánto más nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos lograr? Amén. Porque todo en esta vida es cuestión de enfoque. Es que realmente ustedes hablaban, por ejemplo, de futbolistas, pero también en cuestión de estudios. Hay mucha gente que le gusta estudiar y cada día superarse, ¿verdad? Y no lo han hecho, digamos, perdiendo su tiempo en cosas que de pronto las puede hacer en otro momento, sino que han estado siempre enfocadas en eso. Si, por ejemplo, quieres ser un doctor, ¿qué hace? Todo el tiempo está estudiando, investigando, invirtiendo su tiempo en eso que esa persona quiere hacer o que quiere lograr en algún momento hacer. Entonces, toda nuestra vida es de enfoque, enfocarnos en algo. Entonces, como decía mi esposo, cuánto más para las cosas de Dios, ¿no? Exacto. Cuánto más para crecer nosotros espiritualmente y mejorar siempre en estos ámbitos que son tan importantes. No, y eso es claro, ¿no? Bien, como lo decíamos, en las cosas terrenales nos enfocamos, pero ya si lo transmitimos y lo llevamos a un nivel espiritual, de que queremos hacer algo, si ya a nivel natural, a nivel secular tenemos distracciones, mucho más cuando queremos hacer algo para Dios está el enemigo que quiere mucho más distraernos, Sí. que quiere mucho más apartarnos del propósito, que quiere mucho más quitarnos del plan de Dios, que quiere poner piedras de tropiezo en nuestro camino, venda nuestros ojos. Entonces, ahí es como que un poquito más difícil, ¿no? Porque ya no es simplemente como que luchamos contra nuestra naturaleza, que es pecaminosa, sino que también está el enemigo ahí, poniendo la prueba diariamente, porque el enemigo te quiere ver caer, el enemigo no quiere que tú cumplas el propósito y el plan que Dios te ha llamado. Y yo creo que algo y una historia que cae muy bien en esto es la que nos puede leer la hermana Marcela de las 10 vírgenes. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice en San Mateo 25, del 1 al 13, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sí, es tremendo, ¿no? Como un momento de distracción nos puede desviar de nuestro enfoque, de nuestro propósito. Solamente un momento. Y la confianza, ¿no? Porque ellas también, de cierto modo, se confiaron. Y en vez de estar preparadas como las otras 5 vírgenes que eran sensatas, que dijeron, bueno, no solamente voy a tener este aceite, sino que voy a guardar un poquito más, por si algo. Quizás esperaban al esposo en una hora determinada, pero dijeron, bueno, por si pasa algo, vamos a tener un poquito más. En cambio, las otras fueron a ras y, por así decirlo, vivían el día a día, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar a nosotros. Sí, eso nos puede pasar a nosotros. Algo que me llama mucho la atención en la Biblia es la vida de Abraham. Creo que a veces nosotros como cristianos entramos en una etapa que es la zona de confort, la llamaría yo. Es esa zona de confort donde vemos que todo está bien, de que bueno, estamos bien en la iglesia, nos va bien con nuestra economía, nuestra vida material, nos va súper bien. Y creo que llegamos a un punto donde nos conformamos y olvidamos la oración, olvidamos la lectura de la palabra, olvidamos muchas cosas y nos confiamos, como todo va bien en nuestra vida, como no tenemos problemas, como no hay dificultades, comenzamos a confiarnos. Y creo que ahí, hermano, es donde el enemigo entra
Ahí es donde el enemigo puede sorprendernos y nos puede encontrar en esa zona de confort. Claro. Entonces, digo que me llama la atención la vida de Abraham, lo comparo con esto. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre que en su ciudad, en su tierra donde estaba él, antes del Señor llamarle, él se encontraba bien con su esposa allí, estaban tranquilos. Imagínense, el Señor le dijo a Abraham que fuera para el desierto. O sea, estando él en una ciudad que realmente lo podía tener todo, el Señor lo llama y le dice, ven, vete al desierto. Para incomodarlo. Vete al desierto. Y una de las cosas que hizo Abraham fue hacerle caso a Dios, fue obediente a Dios y se fue al desierto sin saber lo que podía pasar allí, o sea, sin saber en qué se podía encontrar en el desierto. Y por la obediencia a Dios y por salir de esa zona de confort, Dios bendijo a Abraham grandemente. Amén. También, volviendo un poquito a lo que estaban diciendo antes, de lo de cuando uno se conforma, ¿no? Lo que estamos hablando. También va mucho en cuestión de que uno no reconoce, ¿no? Porque muchas de las veces uno, como decía él, uno lleva su vida bien, no tiene ningún problema, entonces uno mismo se miente o se engaña y dice, no, yo estoy orando bien, yo estoy leyendo lo justo. Entonces no reconocemos que necesitamos como que hacerlo. Y ahí va también lo que usted está hablando en el primer tema, que uno también en ese aspecto también tiene que humillarse y reconocer de que, bueno, no lo estoy haciendo bien para poder enfrentarse a esas distracciones que vienen, para poder estar preparado ante eso. Porque yo creo que las distracciones es algo que siempre va a estar ahí. No, exacto. Siempre. Y tiene mucho que ver con lo que leí al principio, ¿no? Cuando tú tienes un enfoque y un plan y sabes que lo quieres cumplir, si tú no tienes un enfoque, pues obviamente tú vives el día a día y dices, no sé, dónde me lleve el viento, ¿no? Claro. Pero si tú tienes un enfoque y tienes un plan, tienes trazada tu meta y llega un momento en el que, por ejemplo, como lo decíamos, ¿no? La lista. Y llega a fin de año y a fin de año leemos lo que propusimos y ahí nos dimos cuenta de que no cumplimos lo que no es. Pero si tú no tienes un plan, si tú no tienes los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, si tu enfoque no está claro, nunca vas a darte cuenta que lo estás haciendo mal. Exacto. Porque no sabes, si tú te levantas por la mañana y dices, yo soy cristiano, como muchos dicen, y se conforman con ir a la iglesia los domingos y ya creen que por eso está súper bien, pero en realidad, exacto, pero en realidad la palabra de Dios nos enseña que no solo eso, sino que ir a más, sino que entregarse mucho más. Si tú no tienes claro tu enfoque, obviamente no vas a saber qué estás haciendo mal. Entonces yo creo que lo primero es eso, tener un enfoque, tener una meta, tener sueños en tu corazón y poner de toda forma como tú quieres cumplir ese enfoque, también tienes que hacer cosas. Porque como dice Marcela, ¿no? Si, yo creo que nunca te vas a dar cuenta de que no lo estás haciendo mal o no lo estás haciendo bien si no tienes un enfoque, si no tienes una meta, si no tienes un lugar. Como los corredores de alta élite se dan cuenta de que han mejorado, porque cada vez que siguen corriendo, el cronómetro les dicen que han bajado el tiempo. Sí. Entonces, si tú no tienes una meta, si tú no tienes algo que te rija, nunca te vas a dar cuenta si has mejorado o estás mal. Bueno, así es. Amén. Y si vemos ejemplos en la Biblia, yo creo que prácticamente todos tenían un enfoque. Sí, creo que uno de los que más me llama la atención a mí personalmente es la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Fue un hombre que se enfocó en llevar el evangelio. Y todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo por todas las adversidades. Y ahí está el versículo que él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ahora solamente espero que vengas a buscarme. Entonces el apóstol Pablo logró las cosas que se propuso, logró compartir ese evangelio, llevar ese evangelio a lugares donde tal vez otra persona no se hubiera atrevido. Y alguien también que, como tú dices, todos tienen un ejemplo de tener un propósito, pero José, el soñador, tuvo un propósito muy claro y el Señor se lo dio en un sueño. Y él pasó tribulaciones tras tribulaciones. Yo me imagino en los momentos más difíciles que él estaba, qué pensaría, ¿no? de su propósito, pero él lo tenía tan claro que ahí fue que cumplió su propósito, el tenerlo claro y estar enfocado de cuál era su meta. Ya el tiempo era del Señor
para cumplir eso, pero él siempre estuvo enfocado. Y así como podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia de personas que lograron cumplir con su propósito, lograron cumplir con sus metas, también podemos encontrarnos un ejemplo en la Biblia de una persona llamada Pedro, un gran hombre de Dios, pero algo le pasó en su vida, algo resaltante con este tema que quiero que el hermano Camilo nos lea Amén. en la palabra. Pedro, pues tuvo yo creo que imagínese por un momento usted ahí en su cabeza caminar sobre las aguas, ¿no? Mateo capítulo 14, versículo 29 y 31 dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo, y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por un momento, imagínese por nosotros, ¿no? Estar en ese lugar y caminar sobre las aguas. El día de hoy es una locura para todos, en cierto modo, pero vivir esa experiencia, incluso dar algunos pasos, y llega un momento en el que se distrae por los fuertes vientos y comienza a hundirse. Y eso creo que tiene mucha correlación a lo que estamos hablando, ¿no? Llega un momento en el que estamos enfocados, estamos dando pasos, tenemos nuestras metas y llega la distracción. La distracción puede ser muchas cosas. En este caso, imagínense caminar sobre el agua. Nunca haber caminado sobre el agua, pero una cosa de esas, ponerse en cierto modo en los zapatos de Pedro y decir, uy, eso nunca lo había vivido, eso nunca se había visto. Y en esa plena tormenta se levanta eso y le da miedo y comienza a hundirse. Obvio, pero así también pasa en nuestra vida. A veces estamos tan enfocados, a veces queremos hacer tantas cosas para el Señor y lo comenzamos a hacer bien, pero llega el enemigo y sí, nos da miedo, como le dio a Pedro, y nos distrae, y es una distracción. El miedo es una distracción. Así es. Algo que creo que nos pasa mucho, que es cuando nos imaginamos al enemigo, de cómo es el diablo, ¿no? A veces creemos que el diablo, esa persona de tinieblas, es como la pintan en las películas, que es un ser así grandote, con cachos, todo rojo, que asusta. Y realmente, si nos ponemos a ver en la palabra de Dios cómo se manifestaba el enemigo, por ejemplo, desde el principio, desde Adán y Eva, vemos que se manifestó como una serpiente. Pero era una serpiente que se describe en la palabra que era una serpiente bonita, era algo que no daba miedo. ¿Por qué? Porque si hubiera dado miedo, Eva hubiera salido corriendo de ahí. No, se manifestó de una manera amable, de una manera seductora, de alguna manera se puede decir. Y se fue y envolviendo a Eva en esa seducción, en esa amabilidad, en esa distracción. La envolvió hasta que logró que Eva comiera del fruto prohibido. Y no solamente logró que Eva comiera del fruto prohibido, también la convenció a Eva que convenciera a su marido que también comiera del fruto prohibido. Y bueno, ya todos sabemos qué pasó. Entonces, el enemigo no se va a manifestar, hermano, como un ser así feo, no. El enemigo va a buscar puntos, va a buscar las cosas que nos atraen, que nos llaman la atención, para meterse poco a poco y distraernos del propósito que Dios tiene con nosotros. Amén. Y también a veces pensamos que las distracciones siempre son cosas, ¿no? Pero a veces también son personas. Porque cuando uno de pronto se enfoca más, estamos hablando en tema espiritual, ¿no? Se enfoca más en dedicarle su tiempo a una persona o en dedicarle su tiempo, sí, puede ser una amistad, puede ser una pareja, puede ser X persona, pues estamos desenfocándonos, ¿no? Porque no le estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro enfoque a lo que realmente va a quejar, a dedicárselo a Dios. Entonces a veces también tenemos que tener cuidado con eso. No pensar de que, bueno, yo no estoy distraída porque yo no veo el móvil casi o porque yo no veo tantas películas. No, pero ¿y tu tiempo? ¿A quién se lo estás dedicando? ¿Se lo estás dedicando a Dios o estás prefiriendo dedicárselo a alguien?
Esa puede ser tu Exacto. distracción. No, y claro, ahí dijiste algo muy importante, porque a lo mejor alguien que nos escucha hasta el momento dirá, bueno, han hablado de redes sociales, pero yo no tengo esa distracción. Pero para cada persona es diferente una Sí. distracción. Por ejemplo, para algún hombre de los que nos está escuchando, el fútbol sea una distracción, ir a jugar fútbol. La distracción comienza en el punto en el que sabemos que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida, ¿no? Y nuestro corazón. Cuando nosotros quitamos al Señor para poner otra cosa, es ahí comienza un punto de distracción. Cuando sacamos de nuestros planes lo que es Dios, lo que es nuestra vida de crecimiento espiritual, cuando estás enamorado de Dios, tú quieres estar en una comunión con Él. Cuando estás enamorado de una persona, quieres compartir con esa persona y hablar con esa persona. Nuestra manera de hablar con Dios es en oración, ayuno, vigilia, leer la palabra, escudriñar, seguir como una comunión. Pero cuando comienzan cosas a distraernos, le comenzamos a quitar ese tiempo a la comunión con Dios y le comenzamos a dedicar más tiempo a esa cosa que nos distrae, que para cada persona puede ser diferente. Exacto. Sí, muy claro dice la palabra de Dios, ¿no? No quiere decir que usted no tenga que compartir con su familia, no quiere decir que usted no tenga que compartir con sus amigos tal vez un partido de fútbol, porque De yo, hecho, es importante. sí, exacto, yo creo que Todo tiene su tiempo, dice Sí, la sí, palabra de Dios. así a eso voy. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, tiempo de jugar, tiempo de casarse, tiempo de reír, tiempo de llorar. Para todo, hermano, hay tiempo. Pero la palabra del Señor nos dice y nos deja muy claro. Nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Yo creo que podemos, no es imposible, hermano. O sea, yo creo que así como los atletas, ellos se enfocan en su deporte, en su disciplina, así como el doctor se enfoca en sus estudios. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en que Dios es primero en nuestras vidas, en que Dios es nuestra prioridad, va a haber tiempo también para disfrutar con nuestra familia, va a haber tiempo también para disfrutar con nuestros amigos. Para todo va a quedar tiempo. No, y que como dice la palabra del Señor, todo viene por añadidura. A eso también se le aplica cuando uno es cristiano, no significa que uno no pueda estudiar una carrera universitaria o uno no pueda tener aspiraciones en su vida terrenal, ¿no? Porque si nosotros ponemos nuestro enfoque primeramente en Dios y en buscarlo a Él, Dios nos va a ayudar a que todos nuestros proyectos y nuestras metas también se cumplan. Y asimismo, también cuando ponemos todo en las manos de Dios, también Él nos puede de pronto redirigir, porque a veces hay cosas que nosotros pensamos que es lo que queremos hacer y lo que nos va a hacer bien, pero también la palabra de Dios dice que Dios sabe, Dios tiene unos pensamientos que son mejores para llevarnos a un camino de bien, mejores que los nuestros. Exactamente. Y algo muy importante es que el demonio conoce nuestra debilidad. Él sabe cuál es nuestro punto débil y dónde tiene que atacar. Si alguien te quiere destruir, es el enemigo. Y si el enemigo te quiere destruir, va a ir obviamente por tus puntos débiles. Él conoce el punto débil de cada persona. Y como mi punto débil no puede ser quizás la bebida o las drogas, él va a atacarme por otro lado. Y él va a intentar atacarnos a cada uno de nosotros por el lado débil que nosotros tengamos. Entonces, es una forma de distracción diferente que hace a cada persona. Exacto. Sí, el enemigo es astuto, como se los decía antes. Él no se va a manifestar ahí como un demonio grande, así no. Él es astuto, hermanos. Hay que tener, creo que mucho cuidado de confiarnos, de sentirnos en esa zona de confort, de que no nos va a atacar el enemigo, de que nada nos va a pasar. No, hay que estar atentos. La palabra del Señor dice, velá, porque no sabéis cuándo es la hora de que el Hijo del Hombre ha de venir. Y creo que una de las cosas que nos distraen son esas voces de nuestra cabeza, ¿no? Esas voces de aprobación, diría yo. Esas voces que a veces buscamos la aprobación de las demás personas antes que buscar la aprobación de Dios. Algo que me llama mucho la atención es la vida de un joven que es streamer. Creo que todos los famosos, todos los cantantes, todos los deportistas
siempre buscan la aprobación de las personas, siempre buscan ser aprobados por las personas. Y algo que me llama la atención de este joven es que él era un joven muy alegre, se mostraba muy alegre en la cámara, se mostraba muy divertido, las personas le seguían porque transmitía su alegría y le daban siempre muchos likes, le seguía mucha gente y bueno, él comenzó a reunirse con personas más famosas que él y demás. Pero llegó un punto de su carrera donde cometió un error y por solamente cometer un solo error, toda su vida decayó. Y hace poco esa persona sacó un video contando y demostrando su verdadero yo, porque a veces en las redes sociales y a veces queremos aparentar algo que no somos, a veces nos mostramos como realmente no somos. Y por eso es que nadie se va a tomar una foto fea y la va a subir a las redes sociales. Siempre vamos a publicar la mejor foto, siempre vamos a meter la mejor edición y demás. ¿Por qué? Porque siempre buscamos de alguna manera ser aprobados y que esa foto pueda tener un like, pueda tener un me gusta. Entonces, para no desviarme del tema, en la vida de este joven me llama mucho la atención porque él contaba su verdadero yo, mostraba su verdadero yo por medio de un video que sacó hace poco. Y esa persona se mostraba como una persona que sufría de depresión, que tenía ansiedad, que era esquizofrénico. Lo diagnosticaron con esto y él se mostraba en ese video como realmente él era. Y en ese video él se comienza a dar golpes en la cabeza, se frustraba muchísimo cuando no conseguía lo que quería. Y a veces cometemos el error de buscar esa aprobación por las personas, esa aprobación por los demás, antes que buscar la aprobación de Dios. Y yo quiero hacerle la pregunta en esta hora a usted que me está escuchando, ¿de qué es más fácil? ¿Buscar la aprobación de millones de personas o buscar la aprobación de una sola persona? ¿Qué es más fácil? Yo creo que lo más fácil es buscar la aprobación de una sola persona. Y si nos ponemos a ver, hermanos, el Señor nos pide que solamente seamos aprobados por Él, no aprobados por los demás. Y es más fácil buscar la aprobación de Jesús que buscar la aprobación de miles y millones de personas. Y bueno, no tanto es que sea como lo más fácil, porque realmente lo que a Dios le agrada en este momento va en contra de todo lo que va al mundo, ¿no? O sea, Dios dice claro en su palabra cómo tenemos que ser y hoy el mundo está como envuelto a lo que la palabra de Dios lo dice, a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Entonces no es que sea tan fácil, pero es lo mejor y lo que va a tener una mejor recompensa. Si tú estás pensando en qué dirá esa persona de mí, qué dirá esa otra, al final no vas a poder agradarles a todos. O sea, siempre va a haber una persona que no le gusta esto de ti y a la otra sí y así. En cambio, cuando tú haces lo que Dios te manda o lo que Dios demanda de ti, tu vida va a ir a mejor, tu vida va a ser feliz, tú vas a tener paz en tu corazón, no vas a tener ese miedo de qué va a pasar porque Dios tiene todo bajo control. Exacto. Algo que tenemos que tener claro es como cuando no tenemos los ojos puestos en Jesús, pasa como la historia. Hay una historia muy famosa de un burro y un padre y un hijo. Dice que iba un padre y un hijo montados en un burro, ¿no? Y ellos iban caminando hacia otra ciudad. Y iban montados en el burro, lo más normal. Y pasó un señor y era animalista. Y ese animalista dijo, ay, pobre burro, con ellos dos ahí sentados, pobrecito el burrito, lo que tiene que estar aguantando. Bueno, ellos toman la decisión de bajarse los dos. Y pasan delante de otra persona y otra persona dice, mira, muchos tontos, cómo tienen un burro y no se montan encima de él. Entonces el padre decide montar a su hijo. Y pasan delante de otra persona y la persona lo mira y le dice, ay, mira, ese joven no es consciente, el señor es mucho más mayor. Después de escuchar la opinión de esa persona, se sube el padre
y el hijo va caminando. Y pasa otra persona y le dice lo mismo, que mire cómo va a poner al niño a caminar, que porque el resumen de esa historia es que si intentamos agradar a las personas nunca vamos a conseguir el agrado de las personas. Sí. Si estamos desenfocados y no está nuestra cabeza y nuestro enfoque en Jesús, siempre vamos a estar escuchando las opiniones de otras personas. Siempre vamos a estar mirando cuántos likes tiene nuestra foto y ese va a ser nuestro enfoque. Que nuestras fotos que subamos tengan mucho más likes, que nuestros comentarios sean buenos, que sean agradables. Y ahí es cuando perdemos el enfoque, cuando nos dejamos guiar por todos los comentarios, porque hay personas que llegan al punto de subir una foto y que si no tienen más likes que la anterior, se sienten mal. Hay personas, la eliminan o miran el fallo milimétrico. ¿Por qué? Porque han perdido su enfoque. Sí, como lo que la historia que acabo de contar. Hicieran lo que hicieran, siempre iba a encontrar. Incluso más adelante se tomaron la decisión de bajarse y también que porque eran tan tontos de ir caminando, si tenían un burro. Siempre la opción que tomasen, dependiendo de lo que decía la gente, siempre había alguien que les iba a criticar. Y en este mundo, cuando dejas de seguir a Dios, como decía Marcela, ¿no? Lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Siempre vas a encontrar a alguien que te critique. Siempre vas a ver, ay, porque eres cristiano, eres un aburrido, haces esto, haces lo otro, pero porque Dios te permite hacer esto. Siempre vas a encontrar a alguien que te critique, tanto cuando estés haciendo las cosas bien como cuando estés haciendo las cosas mal, siempre. Pero si tú tienes tus ojos enfocados en el autor, consumador de la fe, que es Jesucristo, siempre vas a seguir adelante. No, y que ahora estábamos, perdón, hablando sobre redes sociales, ¿no? Pero es que también en tu trabajo o en tu escuela siempre va a haber un grupo de amigos, ¿no? Siempre va a haber un grupo de personas con los que tú estás, porque pues obviamente yo creo que no, en tu trabajo no trabajas con gente de la iglesia, Claro, ¿no? Eso claro. es difícil encontrar eso y está bien relacionarte con esas personas, pero muchas veces que estamos hablando del enfoque, nos enfocamos en agradarles a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a hacer las cosas que ellos hacen, porque bueno, no quiero desencajar, no quiero que me No digan... quieres ser el rarito. Sí, no quiero ser el rarito del grupo, no quiero que después empiecen con esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a perder otra vez el enfoque, ¿no? Y la palabra de Dios nos manda a que más bien cuando estemos en esos grupos nosotros seamos esa luz, ¿verdad? Que alumbren la oscuridad, que les llevemos la palabra de Dios, el Evangelio, y nos desenfocamos y más bien en vez de nosotros traerlos, nosotros estamos yéndonos con ellos. En vez de ellos hacerse a nosotros nos hacemos a ellos. Sí. Algo que me llama mucho la atención en los tiempos de hoy, en el podcast pasado hablábamos de cómo ha cambiado la generación, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió Instagram por primera vez, yo me acuerdo de ese loguito viejo, ¿no? Si vemos el de ahora es totalmente diferente. Y yo me acuerdo que la primera vez que creé mi Instagram, yo lo que quería era subir fotos, muchas fotos, porque para eso se usaba el Instagram, para subir muchas fotos. Pero si vamos ahora y vemos esta generación actual, los jóvenes de hoy de 15 años, es demasiado curioso y me causa un poco de gracia porque no tienen ni una sola foto. Y si de pronto sube una foto en sus historias sin mostrar su cara. Entonces es demasiado increíble, de verdad, esto. Porque me llama demasiado la atención porque yo creo que lo que pasa con la generación de hoy en día es que busca demasiada la aprobación de las demás personas. Exacto. Y se sienten, llegan al punto de sentirse inseguros de sí mismos. Y yo creo que esto es un grave problema que no solamente afecta al ámbito secular, no solamente afecta a los jóvenes que no están en la iglesia, también está afectando a los adolescentes de esta generación en nuestra iglesia, también nos está afectando a nosotros. Nos sentimos demasiado inseguros de sí mismos que no podemos ni siquiera poner una foto de nuestra cara en las redes sociales. Exacto. Y ese es como el contraste tan grande, ¿no? Incluso, mira, Instagram, que es algo relativamente nuevo, ¿no? Si lo comparamos con muchas generaciones anteriores, ha tenido cambios dentro de ellos. Han tenido cambios dentro de ellos, eso significa que constantemente hay cambios. Y esa es la importancia de perder el enfoque, ¿no? Y ahí se demuestra la importancia de perder el enfoque, porque cuando te dejas distraer por cualquier cosa, directamente el enemigo, con cualquier cosa, por muy pequeña que sea, el enemigo
entra por ahí y hace lo que quiere con uno. Si tú pierdes el enfoque de verdaderamente cuál es tu vida cristiana y cuál es el sentido de tu vida cristiana, te dejas guiar por estas cosas como de subir una foto y avergonzarte de tu cara, no ser, a ver, que todos tenemos un amigo o una amiga que edita las fotos y no se muestra como es y después la ves en persona y es otra persona. Eso pasa en el sentido de que el enemigo entra para afectar la seguridad, el autoestima, y todo eso son distracciones que hay el día de hoy. En las juventudes que se levantan, tanto como en las personas mayores, hay un montón de personas en nuestro Instagram o en nuestro Facebook mayores que tienen 50 años pero actúan como personas de 15. Sí. Y eso es una distracción que tú tienes también un proceso de madurez, que si tú estás enfocado, eso va de la mano. Exacto. Yo creo que podemos llegar a la conclusión que la aprobación es una distracción. Exacto. Es una distracción que realmente nos afecta a todos. Pero hermano, lo más importante es saber de que solamente tenemos que buscar la aprobación de una sola persona. Dios no nos pide que busquemos la aprobación de miles de millones de personas. No, solamente la aprobación de Jesús es suficiente para nosotros. Y bueno, volviendo al tema de este versículo que leyó el hermano Camilo, de este capítulo de la Biblia, de la historia de Pedro. Pedro sabía quién era Jesús, conocía al Maestro, conocía el poder que tenía Jesús. Cuando Pedro comienza a bajarse de la barca, él tiene fe cuando el Señor le llama, le dice, ven Pedro. Él comienza a caminar sobre las aguas, que a veces Dios nos está llamando, no solamente está llamando a Pedro a caminar sobre las aguas, también nos está llamando a nosotros a que caminemos sobre las aguas, a que salgamos de esa zona de confort, a que salgamos de esa barca en la que nos sentimos tal vez seguros, y a que salgamos en este mundo lleno de tanta maldad, lleno de tantas ideologías, llenos de tantas cosas que afectan a la vida de los jóvenes, cosas que afectan a las familias, a que salgamos allí, a que salgamos a ese mundo, a esa marea, a ese mar que está enfurecido, porque nosotros queremos poner nuestra mirada en Jesús. Dios nos manda a que vayamos a caminar sobre las aguas. Dios nos manda a que salgamos de esa zona de confort, como lo hizo Pedro. Algo que pasó con Pedro fue que comenzó a mirar los problemas. Él comenzó a mirar, tal vez, pienso yo, qué pensaban los otros apóstoles. Una locura, ¿no? Lo que estaba Sí. haciendo. ¿Qué está haciendo Pedro? Yo creo que dirían, ¿qué está haciendo Pedro? ¿Para dónde está yendo? Porque los otros no habían visto quién estaban sobre las aguas. Solamente había visto Pedro, que había como un fantasma, que había allí como algo que lo estaba llamando. Pero él sabía que era la voz de su maestro, que era la voz de Jesús, y él confió. Yo creo que todas estas cosas atacaron la mente de Pedro, todas estas cosas invadieron la mente de Pedro, y él se enfocó más en las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, de seguir con sus ojos puestos en Jesús, de seguir caminando sobre las aguas. No, y es tremendo que si uno se pone a analizar bien la situación que estaba en ese momento, él ya había caminado, o sea, no fue que apenas Exacto. puso los pies y ¡pum!, se hundió. No, él ya estaba viendo que sí se podía, él ya estaba viendo que se estaba avanzando. Y por eso es que es tan importante uno ponerse y prestar atención a esas distracciones, porque estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo muchas cosas que Dios hace en nuestra vida. Y nos estamos distrayendo por esas cosas cuando sabemos que Dios nos puede ayudar y que podemos seguir adelante. Así es. Dios tiene un propósito muy grande con cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito muy grande con tu vida. Dios tiene un propósito muy grande con cualquier persona que nos está viendo en esta hora. Para Dios nada es imposible. Yo creo que, y lo creo y lo sé, que para Él nada es imposible. Dios tiene algo muy grande para tu vida, querido joven que nos estás viendo. Tal vez tú te sientas en este momento como que no vales para nada, como que no sirves para nada, pero no, hay poder en Jesús.
Somos privilegiados al llamarnos cristianos. Somos privilegiados al que te llamen el evangélico. Somos privilegiados a que te llamen el diferente. Lo somos. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo al que verdaderamente nos puede ayudar, al que verdaderamente tiene la vida eterna, al que verdaderamente nos puede dar paz, felicidad, algo que no se compra con el dinero, algo que no se compra con toda la riqueza de este mundo, no se puede comprar paz. Solamente la podemos obtener de forma gratuita y en Jesús. Amén. Amén, así es. Y yo creo que las distracciones el día de hoy es como algo tan común que incluso no nos damos cuenta de que es un enemigo tan fuerte en nuestra vida. Ya vivimos nuestra vida cotidiana como salir a correr al trabajo, tengo que hacer esto, tengo que quedar con esta persona, tengo que hacer tantas cosas que se convierten en cierto modo en una distracción que ya no la vemos como una distracción, no la vemos como la verdadera cosa que es y el verdadero impacto que tiene de apartarnos de esas cosas que el Señor tiene para nosotros. Amén, así es. Y bueno, yo creo que ya tenemos que concluir. Espero, hermanos, que le haya sido de bendición este tema que hemos tratado. Sé que queremos, y yo personalmente quiero seguir hablando, quiero seguir comunicando lo que el Señor nos está dando en esta hora, pero bueno, ya estaremos para el próximo video, tal vez hablando un poco de lo mismo, tal vez hablando sobre un tema diferente. Pero antes de concluir y antes de pasar a los jóvenes, quiero dejarles con un versículo en Romanos 12:2, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios no quiere nada malo para tu vida. Dios no quiere darte cargas que no puedes llevar. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere cumplir su voluntad, que es agradable y perfecta, que trae paz para nuestro corazón. Así que vamos a quitar todas esas cosas que nos desvían nuestra mirada de Jesús. Vamos a quitar todas esas cosas que nos están quitando el tiempo de compartir con nuestro Dios. Vamos a enfocarnos en buscar más la palabra de Dios, en aprender más de la palabra de Dios, en ayunar, en orar. Vamos a enfocarnos en esto, hermano, porque es la única manera en la que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito tanto para ti, como se los vuelvo a decir, como tanto para nosotros, muy grande, que es algo que no nos podemos alcanzar a imaginar porque no es de este mundo. Que nuestro propósito principal es la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Entonces les invito a que sigan esforzándose, así como Dios le dijo a Josué: mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Él no le dijo: va a ser todo fácil en el camino, vas a encontrar el camino fácil. No, Él le dijo: tienes que esforzarte, tienes que ser un valiente, porque van a haber personas que quieran destruir tu vida, van a haber personas que quieran hundirte, pero si tú eres esforzado y eres valiente, vas a lograr la victoria en cada batalla. Amén. Yo creo que es bonito el poder llegar el día de hoy y expresar este tema, ¿no? Porque, como lo decía antes, muchas veces no somos conscientes de la importancia que el enemigo sí sabe que hay en esto. Y el alejarte del enfoque espiritual, cuanto, como decía Santiago, orar, acercarte al Señor, tener una comunión con Él, es como el enemigo comienza, poco a poco, y no nos damos cuenta. Poco dejamos de orar, ya no nos levantamos a orar, dejamos de ayunar, ya no vamos a ayunar, dejamos de tener esa comunión poco a poco, ya después comenzamos a faltar a los cultos. Y bueno, un culto al mes, decimos, no pasa nada, después son 2 cultos, después son 3,
y ya después ya terminas totalmente en el mundo, porque poco a poco, con pocas distracciones, el enemigo ha logrado apartar tu vida de lo que el Señor tiene para ti. Entonces, tenemos que estar enfocados, porque cuando estamos verdaderamente enfocados, no cualquier distracción nos va a poder quitar de ese enfoque y de ese sueño que tenemos de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo y ser salvos. Amén, pues así es. Y como siempre sabemos que lo que hemos hablado aquí es tanto como para ustedes como para nosotros. Así es. Porque nosotros aquí hablamos y exponemos lo que realmente la palabra de Dios nos demanda, pero nosotros también día a día luchamos por cumplir en esto, luchamos por no distraernos, luchamos por seguir la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, gracias a Dios y gracias por este tiempo, que ha Amén. sido de mucha edificación para Exacto. nosotros también. Espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerde, comente, suscríbase, deje sus comentarios si le gustó o no le gustó. Denos ideas para nuevos temas que quieran escuchar y lo dejamos con Santiago para despedir. Y les voy a arreglar otro versículo, así como dicen en Venezuela, la ñapa. Este versículo ya para concluir. Sed sobrios, dice en primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que, hermanos, estemos atentos, estemos pilas, como dicen por ahí. Y bueno, el Señor sea bendiciéndoles. Gracias por compartir con nosotros. Por ahí déjenos sus comentarios, como dijo el hermano Camilo. Y esto fue Mentes Cristianas.